Isaías capítulo 62. Y acompáñenme a leer los versículos 10 al 12 en voz alta. Así gustamos esta palabra, la hacemos propia y oímos a Dios. Juntos entonces dice así: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den un fuerte pero fuerte aplauso a Jesucristo ahora una vez más por esta palabra. Y ayer comenzamos con el versículo 10 y trajimos a memoria, porque va relacionada esa palabra con Apocalipsis, el capítulo 3, porque el versículo que hemos leído de Isaías dice: pasad por las puertas. Y justamente en Apocalipsis capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estando en Italia, fuimos a una fortaleza allí en la altura y encontramos esas paredes tan grandes, tan fuertes y puertas increíbles y gruesas. Y dije: aquí sí que hay puertas grandes. Y qué llaves, qué cerradura. Entonces ahí pude conseguir una. Ni se la presto. Pero nos ayuda a entender en esas grandes fortalezas. Y qué interesante que aquí en Apocalipsis dice que el Señor tiene la llave de David. Porque habla de esa fortaleza en Israel. Esas puertas tan grandes, tan imponentes. Y qué interesante que Jesús dice de eso, ¿no? Una llave en su mano, una llave en su mano. ¿Y qué significa eso? Dice: Él es el que abrió esas puertas. Hay una puerta abierta para la iglesia. Y aquí en este pasaje de Isaías justamente habla de puertas. Y ayer vimos todo el significado de ese versículo 10. 5 verbos en el versículo 10. Pasar, hay que pasar. Y dijimos que eso es trasladarse, traspasar, ir más allá. Donde hay puertas y donde hay una puerta hay que pasarlas, dice el Señor. Ahora, ¿cuáles son las puertas que Él habla la palabra? Son las puertas que el Señor ha abierto para nosotros. Y no solamente hay que pasar, sino el segundo verbo es barrer. Aquello que está ahí molestando, hay que barrer, sacar, quitar, ¿no? Ponerla a un costado. ¿Y qué dice? Barrer la calzada o el camino al pueblo.
Barrer el camino al pueblo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces todo aquello que contamina, las falsas doctrinas y enseñanzas erróneas, hay que quitarlas, hay que barrer. Ahora, es interesante el tercer verbo que habla de allanar. Y esto es interesante, como ayer dijimos, usted puede oír la predicación, es nivelar aquello donde hay una hondonada, y eso los romanos en aquel tiempo usaron mucho, y aún hoy en día se puede apreciar eso en muchos lugares, que es un camino, para poder establecer un puente, un camino, allanar la calzada. Porque hay cosas que dividen, separan a unos de otros. Pero entonces la autoridad que Dios da a su pueblo es de traspasar esas puertas. Ir del otro lado, un territorio, y barrer, eliminar aquellas cosas que están fuera de lugar y allanar. Pero hay una palabra muy fuerte, es la cuarta, el cuarto verbo, como dijimos ayer, cuando dice quitad las piedras. Ahora ese quitar no es simplemente, bueno, donde hay una vamos a sacarla fuera, no, es mucho más que eso. Es una palabra única que se utiliza ahí, si bien hay pasajes como dimos ayer que también habla de quitar, pero esa palabra que está aquí en este contexto es eliminar, es una acción bien deliberada, fuerte, precisa, extirpar, eliminar totalmente. Es una acción violenta, si me permiten ustedes utilizarla, contra aquello que está afectando, negando, dañando la acción divina, lo que Dios quiere hacer. Entonces eso es lo que está presente en la iglesia. Hay algo, ese celo por la casa de Dios. Hay que quitar lo que es anatema. Hay que quitar lo que es un oprobio para el pueblo. Entonces, eso es lo que hace el Señor cuando hay celo por las cosas de Dios. Uno no puede permanecer pasivo, neutral, indiferente, diciendo, bueno, así es la vida. No, Señor. Entonces la iglesia está siendo llamada para poder actuar en forma bien deliberada, como dije, contra aquellas cosas que se interponen en el camino. Tenemos autoridad de parte de Dios. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso entonces por eso, porque el Señor nos da esa autoridad. Y el quinto verbo dice alzad pendón, que habla de una bandera, un estandarte, lo que marca, identifica a aquellos que están bajo la misma cobertura. Entonces, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene interés en su pueblo a favor de los pueblos, porque justamente alzad pendón a los pueblos. Entonces Dios tiene una visión de cuerpo. Trata con cada uno, sí Señor, una relación personal con Él. Pero Dios tiene una visión global. Dios está viendo más allá. Y justamente cuando habla de la iglesia, está hablando de un cuerpo, ser uno con Jesús. Pero hay muchos que viven fuera, son pueblos humanos, naturales, pero necesitan una intervención divina. Ahora bien, ¿qué hacer con los que están aquí y con los que están más allá? Muy bien, el versículo 11, y esto vamos a afirmar en este momento, en esta mañana, y a la noche terminaremos con el versículo 12. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, este versículo 11 nos habla de proclamar el mensaje. En este contexto, y esta proclamación del mensaje sigue a esta acción
que hemos dicho movilización del cuerpo. Entonces la palabra de Dios viene a decirnos que es tiempo de movilizarse, es tiempo de acción. Son verbos justamente que nos hablan de una acción bien clara, concreta, el versículo 10. ¿Y para qué? ¿Para qué esa autoridad de Dios? ¿Para qué esa limpieza, ese ordenar, esa acción de poner las cosas en su sitio? Para proclamar el mensaje. Lo hemos leído. He aquí que Jehová hizo oír hasta. Qué significativo lo que sigue diciendo. Hizo algo pasado, oír hasta, y marca distancia, hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor quiere mostrar su obra, que no es parcial, limitada, condicionada a algo, utiliza expresiones como estas. Por eso cuando uno va a Romanos capítulo 10, uno encuentra algo semejante. Si usted va a Romanos 10, versículo 18, que es la respuesta a una pregunta que hace el apóstol Pablo, porque está hablando de las buenas nuevas, de la bendición, de que otros oigan. Pero ¿acaso no han oído la gran pregunta del apóstol? ¿Acaso no han oído? Como diciendo, si no hay posibilidad de oír, entonces no hay posibilidad de ser salvos. En ese contexto del capítulo 10, acerca de la fe está hablando el apóstol para salvación. Entonces, algunos podrían justificarse y decir, no, pero si no hay quien les hable, ¿cómo van a ser salvos? Pero ahí hay un secreto espiritual que presenta el apóstol cuando dice, ¿acaso no han oído? Y entonces recurre el apóstol al Salmo 19, que salió la voz de Dios, aunque no es audible, pero salió la voz. Y que esa voz llegó hasta los confines de la tierra. Entonces, hablando de la fe, justamente es el secreto espiritual. Es lo que Jesús enseñó en la parábola del buen sembrador. Que Jesús, por eso es la dispensación de la gracia. Jesús, el buen sembrador, ya sembró la buena semilla en los corazones de los hombres. ¿Para qué? Para que al obedecer a la fe ya sembrada, porque ya salió la voz de Dios, la palabra, la rema de Dios ya salió. No hay justificativo para que alguien termine perdiéndose eternamente. Solo que hay quienes no quieren oír. Hay quienes rechazan la voz de Dios. Pero a eso está la iglesia, para anunciar. Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare, ¿cómo se va a confesar? Porque ya está la palabra. Solamente que hay quienes la niegan, la cierran, la opacan, la eliminan, se oponen, se tornan en enemigos de la palabra sembrada. Pero aquellos que se abren y confiesan con sus labios que Jesús es el Señor, y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos a Jesús, son salvos. ¡Ey! Así de simple, así de sencillo, así de fácil. ¿Por qué? Porque Jesús, el buen sembrador, ya sembró la buena semilla
en los corazones de los hombres. Por eso vuelvo a repetir, es la dispensación de la gracia. Hola. Entonces Pablo dice, no hay justificativo para que alguien se pierda. Ahora, ¿qué? Entonces no hay necesidad de predicar. No. ¿Qué es lo que predicamos? Justamente eso, que ya está. Solamente que hay que dejar que salga. Por eso animamos, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Quizás no entiende nada de lo que se ha predicado. Pero si la persona reacciona a esa fe, ahí viene la salvación. Hola. Porque la acción es divina. Esa es la obra de Jesús. Esa es la buena voluntad de Dios para salvación de todos los hombres. Ahora, qué duro que es el corazón del hombre, ¿eh? Tiene todo a su favor, tiene todo el respaldo, pero muchos se niegan. No, yo no voy a confesar. Yo no voy a declarar que Él es mi Señor. Y bueno, van a tener que dar cuenta a Dios después. Pero se entiende lo que vamos diciendo. Es una acción divina, es una acción de gracia. La gracia de Dios que es abundante. Qué grande que es Dios, qué perfecto que hace las cosas. Si dependiera de los hombres, ya no habría ni siquiera tierra. Pero Dios es un Dios de su gracia, su misericordia. Ahora bien, entonces entendamos esto. Cuando Dios dice que es bueno que los hombres sean salvos, es porque Dios ya ha preparado el camino. Ahora, en el contexto de Isaías que hemos leído, tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué Dios está movilizando a la iglesia a usar de autoridad y de poder en el nombre de Jesús? Por eso hablamos de avivamiento, de la unción, tiempo de multiplicación. Porque ya el Señor se encargó de todo, solamente que Él necesita que la iglesia se movilice en ese sentido, anunciando las buenas nuevas, para que nadie se pierda. Entonces ya el Señor hizo ir hasta lo último en la tierra. Ya está preparado el camino, ya el Señor se encargó de ese detalle, de que su palabra, que es poder y autoridad, ya llegó hasta la tierra del fuego. Y hasta los fines de la tierra, dice, ¿no? Allá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, hay un cartel, ¿no? Donde termina una ruta y dice, fin de la tierra, ¿no? El fin de la tierra, ahí está. Después queda la Antártida. Entonces el Señor ya se encargó de los detalles. Pero sin embargo, ahí está la obediencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor moviliza a su pueblo por amor al pueblo. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último la tierra. Entonces, iglesia, digan. Eso es lo que dice acá. Decid a la hija de Sión. Decid a la hija de Sión. Y es interesante. Cuando Dios habla, lo lejano se hace cercano. Para Dios no hay cosas allá a la distancia. Hasta allá el Señor se encargó de llegar con su palabra. Por eso, esta palabra es muy oportuna. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias locales que se sienten abandonadas, porque se sienten que están allá, que nadie se preocupa. Lo digo porque hemos estado en un tiempo en una provincia de Argentina y algunos dijeron, nadie se acuerda de nosotros. Entonces hay iglesias que tienen ese sentimiento de que están abandonadas, están allá, distantes, que nadie llega.
Pero si ellos mismos están ahí en ese lugar es porque ya la palabra llegó. Es porque ya hizo oír el Señor las buenas noticias. Ahora también hay creyentes en esas condiciones de vida. Hay creyentes que tienen esa actitud de decir, ay, ¿quién piensa en mí? ¿Quién me atiende? ¿Quién me tiene en cuenta? Ahora, ya el Señor hizo oír su palabra. Y por eso si estamos donde estamos, si estás donde estás, es porque llegó la palabra de Dios a ti. Ya el Señor se encargó de que su palabra llegara para salvación. Entonces, eso es lo bueno de saber que el Señor piensa en todos. Que el Señor tiene en cuenta que su gracia es más que suficiente, que para Él no hay cosa lejana. Porque el Señor está interesado en cada situación y en cada individuo y en cada iglesia. Cuando dicen gloria a Dios. Ahora entonces, oigamos bien. ¿Por qué? Porque el Señor pone palabra en la iglesia. Pone palabra en la boca. Por eso dice acá, decid, decid. Y decir significa lo que está comunicando, lo que se está expresando, es lo que se sabe. Es lo que se sabe. Entonces, asegura algo. Está asegurando algo. Ahora, por supuesto, que el Señor Jesús dice lo que hay que decir. Entonces, lo que uno tiene que decir es lo que Él dice y es lo que Él quiere que se diga. Por eso todo lo que se diga tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Esa es la gracia de Dios. Que el Señor pone palabra en nuestra boca. Usamos de autoridad una acción clara. Nos movilizamos, pero el Señor viene a poner su palabra en nuestra boca y dice, decí lo que yo digo. Si hay un pasaje sobresaliente, es 2 Samuel. En 2 Samuel, en el capítulo 23. Lo tengo bien subrayado estos versículos. ¿Por qué? Son las palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dijo? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho. Por eso él decía. Porque el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es una afirmación. Será como la luz de la mañana. Hola. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. El salmista sabía lo que significaba decir lo que Dios quería decir. ¿Por qué? Porque su palabra estaba en su boca. El Espíritu de Dios estaba en él. Y él fue fiel para expresar lo que Dios decía. Y lo hacía inclusive a través de la música. Esa es la música del cielo. Esa es la música que a Dios le agrada. Esa es la música que llega al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios.
Por eso aún David tocando un instrumento como el arpa, los espíritus inmundos no podían soportarlo. Y tenían que salir de la presencia del rey Saúl. Qué grande que es Dios. ¿Cuánto poder hay? ¿Y por qué la música? Porque es un lenguaje musical. Entonces Dios utiliza eso, ¿para qué? Para engrandecer su nombre. La palabra que Dios ha puesto en nuestra boca no depende de lo que se ve. La palabra tiene poder sobre la realidad humana. El Señor dice lo que hay que decir. Y lo que dice aquí, que hay que decirle a la hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Sión? Es la iglesia, la iglesia. La iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús tiene visión de iglesia. Jesús tiene visión de cuerpo. Entonces Él ve más allá de lo que uno ve. Pablo estaba en Corinto, tenía mucha oposición frente a su mensaje, como en otros lugares también. Pero Jesús le dijo, no calles, no temas, habla, habla. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces el Señor tiene una visión que va más allá de la realidad humana. El Señor ve lo que nosotros quizás no vemos, pero cuando somos movidos por el Espíritu Santo, hay una visión de cuerpo que traspasa las fronteras humanas, que traspasa los impedimentos, limitaciones, hasta la incredulidad del hombre. Por eso este pasaje de Isaías es tan oportuno este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a su iglesia, para que la iglesia despierte a esta realidad divina. Por eso el versículo 11 le sigue al versículo 10. Hay que movilizarse y estamos para movilizarnos como pueblo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Vamos a movilizarnos en este tiempo, más que nunca. ¿Por qué? Porque dice, pasad por las puertas. Barred del camino. Allanad la calzada. Quitad las piedras, levantad pendón a los pueblos. Porque ya su palabra salió. Ya salió. No es que tenemos que decir, ¿y cuándo vendrá palabra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esta autoridad que Él nos otorga? No, ya el Señor dice, ya salió mi palabra. Hey, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿A tener 80 años, 100 años? Porque algunos dicen, sí, cuando me jubile. Cuando sea más grande. Cuando crezca. Cuando sea joven. Ya su palabra salió. Ya hizo oír su palabra. ¿Hasta dónde? Hasta lo último. Hasta allá, hasta el confín de la tierra. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que hay que decir lo que dice Dios. Ahora, frente a este mensaje hay mucha oposición. No. ¿Cómo vamos a decir algo semejante? ¿Cómo vamos a hablar de esa manera? Los tiempos son difíciles. La gente opina distinto. El mundo se mueve en una cierta y determinada dirección. Hay caos, hay problemas, hay crisis. Hay muchas cosas que se levantan.
No estamos preparados, no estamos cansados, estamos con otras cosas que atender. ¿Cuántas distracciones hay, especialmente en este tiempo, no? Casi no hay ni que preguntar porque uno sabe qué va a responder. ¿Cómo te sentís? Ay. Por eso, ¿estás viviendo en victoria? Mejor decir, preguntar, pero sobre una base de lo que Dios dice, que Dios nos ha dado palabra para vivir en victoria. No somos candidatos al fracaso, a la dispersión, a la tristeza, a la soledad. No, Señor. Por eso el Espíritu ha puesto palabra en la boca de la iglesia. Pero al mismo tiempo dice, iglesia, decirle a la iglesia, a la hija de Sión, decirle. ¿Y qué hay que decirle? He aquí, viene tu Salvador. He aquí, iglesia, digan a la iglesia. Los que están cerca, los que están lejos, díganle. He aquí, viene tu Salvador. Ahora, la palabra nos habla de que son bienaventurados los que anuncian estas buenas nuevas. Mira, ahí en Isaías capítulo 52. Versículo 7. ¡Cuán hermosos son los pies sobre los montes! O sea que buscan los lugares más altos, más encumbrados. ¿Para qué? Para hacerse oír, ¿no? Del que trae alegres nuevas. Hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Del que anuncia la paz. Ya está hecha la paz. Jesús es nuestra paz. Ya somos justificados, pues, por la fe y tenemos paz para con Dios. Esto hay que anunciarlo. Del que trae nuevas del bien. Ya el bien está declarado de parte de Dios. ¿Y por qué tanta gente ve mal? ¿Por qué tanta gente tiene terror y temor del presente a un pasado y futuro? Entonces, bendito, hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. ¿Cómo son sus pies? Mírenlos. Bueno, algunos no podemos. Encerrados en los zapatos. Pero son hermosos. ¿O no? ¿Por qué? Aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que publica salvación, del que dice a Sión, que dice a Sión, exacto, una vez más, tu Dios reina. ¡Bendito sea el Señor! ¡Jeje! Ese es el mensaje. He aquí viene tu Salvador. Y la palabra Salvador es muy significativa. Déjeme decirle el sentido que tiene esta palabra aquí en Isaías 62. Significa, porque es muy rico el idioma hebreo como el griego, ¿no? Es tan amplio que es muy difícil a veces traducir lo que está ahí. Y a veces ciertas expresiones, a veces lo encerramos en un solo término, cuando tiene tanta riqueza detrás. Por eso tratamos de ampliar el significado. ¿Por qué? Porque la palabra Salvador aquí
en el idioma hebreo significa libertad. Salvador significa liberación. Salvador significa prosperidad. Y es interesante porque viene de una palabra muy cercana, porque de ahí viene esa expresión, Salvador, que significa a su vez estar abierto, ancho o libre. Quiere decir estar seguro. Entonces cuando el Señor dice, he puesto puerta delante de ti, puerta abierta, es porque tiene mucho significado con el término Salvador. Cuando dice pasen, pasen, traspasen, entren en otra experiencia nueva. ¿Es por qué? Porque ahí está la libertad. Que hay trabajo, que hay un servicio, que hay una acción bien específica, que demanda esfuerzo, tiempo, dinero. Pero ahí está la libertad. Ahí está la liberación. Ahí está la prosperidad. ¿Por qué? Porque esas puertas que el Señor abre, las cuales tenemos que pasar, es un lugar amplio, libre. Es donde uno puede encontrar seguridad. Entonces, desde esa posición es que tenemos palabra de Dios para dar, para decir como iglesia a la iglesia. Los que son y los que serán. He aquí, he aquí, he aquí tu Salvador. He aquí el Salvador, he aquí el Salvador, tu Salvador. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Ahora, es un mensaje revolucionario. Porque estamos hablando de lo que realmente trae liberación. Gracias. Porque realmente es lo que trae bendición y prosperidad. Hoy en día hay tantos mensajes, tantos recursos humanos, tantas ideas, tantas propuestas, tantas buenas intenciones para hacer que la gente se sienta más cómoda, más tranquila, más alegre. Bueno, dejo de ese lado un poco ese énfasis. Pero la iglesia tiene un mensaje que trae bendición, un mensaje que trae vida. Ahora algo más dice este versículo. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que decirle a la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia cercana y lejana tiene que decir? Tiene mensaje de Dios. He aquí viene tu Salvador. Viene. Esa salvación viene. Porque es real la presencia y la vida de Jesús. Es para que todos experimenten esta gracia de Dios. Y algo más. He aquí cuando el Señor viene. Y a Él le agrada eso. Que se sepa que Él está activo. Dice aquí su recompensa con Él. He aquí su recompensa con Él. O sea que con Él ya viene recompensa. Ya hay recompensa. ¿Pero qué hicimos para eso? ¿Qué es lo que la iglesia hace para eso? Simplemente por creer y por ser fiel, por anunciar las buenas de parte de Dios, por anunciar la paz de Dios, el bien de Dios. Entonces Dios recompensa la fe, porque esto que está diciendo aquí el profeta es conforme a la palabra y a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces el que responde a la fe, ese es el que vive la palabra, es el que vive la libertad de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces lo que cada creyente como una antorcha alumbra para bendición a los demás. No podemos vivir apartados, aislados. El que no se compromete, el que no vive la palabra, es que se queda del otro lado de la puerta. Quien pasa la puerta es porque está entendiendo la voluntad de Dios. Porque está identificado con Jesús. Porque sabe quién es el Señor. Porque hay un amor genuino para con Él. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces, ya cuando estamos anunciando, he aquí tu Salvador. Aquí viene tu Salvador. Estamos diciendo, aquí está la libertad, aquí está la prosperidad, acá está la bendición. Y por ser fiel en ese pacto con Dios, en esa palabra que Dios pone en nuestra boca, dice que el Señor viene y viene con recompensa. Viene con recompensa. Por eso David fue tan bendecido. Por eso David llegó a ser un rey tan destacado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos leído. Porque era el dulce cantor de Israel. Porque de él manaba la vida, porque había palabra de Dios, conforme a la palabra que Dios había puesto en su boca. Ahora, la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué recompensa al Señor? ¿Por qué recompensa al Señor? Porque ese es el mensaje de la iglesia a la iglesia. ¿Por qué recompensa el Señor a los que reciben esta palabra? Porque eso es lo que está diciendo el pasaje, no es la recompensa de aquel que la da, pero al mismo tiempo sí, porque es parte de. Pero ¿por qué recompensa el Señor a la hija de Sión que recibe este mensaje? Eso es muy, muy bueno y digno de destacarse. Porque el Señor ama a su iglesia. Hola. El Señor ama a su iglesia. Y le hace bien cuando su iglesia se prepara para recibirlo a Él. ¿Somos iglesia? Somos movilizados como cuerpo y proclamamos su mensaje. Decimos lo que Dios dice, lo que el Señor le dice a su amada. ¿Y qué es lo que le decimos? Que el Señor es el que viene a hacerle bien a ella. Que viene con recompensa. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque el Señor ama a su iglesia. Ahora déjeme hacer un pequeño paréntesis, porque algunos ni se atreven a hablar, ni les interesa decirle algo bueno a la iglesia, no se identifican con la iglesia, porque son egoístas, porque están concentrando su mirada en sí mismos, yo. Entonces, ¿qué pasa con ese yo? Se queda al otro lado de la puerta, se queda al otro lado de las grandes bendiciones que Dios tiene. Por eso el que sirve a Dios y que tiene una palabra al pueblo del Señor son los amigos del esposo. Porque el esposo es el que tiene la esposa. ¿Y quiénes son los amigos del esposo? Los que se gozan oyendo la voz del esposo cuando le habla a la esposa. ¿Y a través de quién? De los amigos del esposo. Porque los amigos del esposo reciben palabra del esposo para hablarle a la esposa. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué recompensa el Señor a los que lo reciben y se abren? Y porque Él quiere añadir a su iglesia los que van a ser salvos. Es lo que pasó en el día de Pentecostés.
El Señor añadió a su iglesia. ¿Por qué? Porque hubo uno atrevido junto con los otros 11 para declarar una palabra de Dios. Y esa palabra significó que 3,000 fueron añadidos, porque el Señor los añadió. Es como que el Señor estaba esperando, a ver, hoy es el día de Pentecostés. Vamos, Pedro, vamos a ver los apóstoles, vamos, los 120, vamos. Y los llenó el Señor con su Espíritu Santo. Y cuando lanzó la palabra, el Señor entonces los añadió a estos 3,000 hombres que creyeron. ¿Por qué hay recompensa? Porque el Señor quiere añadir a muchos a su iglesia. ¿Por qué el Señor recompensa? Porque es el buen pastor. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Entonces, el que tiene palabra de Dios es porque tiene compasión, la compasión del Señor. Si usted va después a Marcos capítulo 6, versículo 34, dice que el Señor tuvo compasión de la multitud. ¿En qué consistía esa compasión de Jesús? Porque los vio como ovejas sin pastor. Los vio como ovejas que necesitaban ser pastoreadas. Entonces a Jesús le dolió. Toda la multitud que se conformó simplemente viendo el milagro de la distribución, la multiplicación de los panes y los peces. Pero no entendieron el corazón de Jesús. Porque estaban como ovejas sin pastor, que necesitaban ser pastoreadas. Esa es la compasión de Jesús. Hay mucha gente que no come. Ese no es el problema principal. Hay mucha gente que vive con escasez o dificultades. Hay muchos problemas en la vida, pero ¿qué es lo que más le interesa a Jesús? ¿Por qué viene con recompensa? Porque Él es el buen pastor. Entonces a Jesús le interesa que haya pastoreo. A Él le interesa que se apaciente a las ovejas, porque Él dio su vida por las ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces qué importante es saber que Él viene con recompensa. ¿Y por qué recompensa a Dios? Porque Él aprueba la obediencia. Si hay algo que Jesús dejó dicho a sus discípulos, es predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces la voluntad de Dios es que este mensaje llegue a todos lados. Si usted va a Lucas 24, del versículo 45 al 49, todo un pasaje donde dice que hay que hacer discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que este mensaje llegue más allá, hasta los confines de la tierra. Porque hay quienes viven desolados, desamparados, sin esperanza. Entonces lo que uno tiene aquí a la mano, eso es importante de hacer para que tenga trascendencia más allá. Quienes no tengan visión de la iglesia, no tienen visión de la multiplicación, no tienen visión de naciones, no tienen visión de lo que está más allá. Viven encerrados en sí mismos. Y eso es peligroso. Ahora bien, pero este pasaje es para aquellos atrevidos, los valientes de David. Porque el Señor es el que tiene la llave en su mano. Ya saben lo que hay adentro, no tengo que mostrar este papel. Ahora, ¿qué dice entonces Isaías? ¿Qué hay que decirle a la hija de Sión? He aquí viene tu Salvador. He aquí, repite, su recompensa con Él y delante de Él su obra. Es significativo. No dice le siguen sus obras, no, delante de Él sus obras. ¿Por qué? Porque ya las obras están acabadas, están hechas. Entonces cuando el Señor se presenta,
Es aquí, es aquí, es aquí el Señor, aquí viene. ¿Qué es lo que está primero? Sus obras. Porque el Señor no viene acá diciendo, si me creen, yo entonces voy a hacer algo. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Dicen algunos. Algunos están diciendo, Señor, mañana, pasado, ¿cuándo? Y el Señor dice, para antes de que yo llegue ya están mis obras hechas. Ese es el reposo. Cuando uno entra en el reposo de Dios es porque Él ya ha reposado de todas sus obras. Entonces todo está hecho, todo está realizado. ¿Por qué algunos no reciben? Porque no creen que ya Jesús lo hizo. Dios es un Dios eterno. Dios no está ligado al pasado, presente y futuro, nuestros tiempos, ni siquiera a nuestro espacio físico. Cuando Dios dice, ya es un hecho. Porque Él dijo y fue hecho. ¿Por qué? Porque ya su palabra salió, ya sabemos que todo está hecho. Él mandó y existió, por eso todo existe. Ya todo está hecho. Pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que se necesita? Obediencia a la fe. Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz y llevaste mis pecados. Ya está, ya se hizo justicia en la cruz. Entonces, ¿por qué vivís culpable? Con un sentimiento de culpa ligado al pecado, todavía haciendo las cosas que no tenés que hacer y rechazando el nombre de Jesús. Si ya lo hizo Él. Como dije varias veces, tardé muchos años en entender esto. Tardé 1954 años para ser salvo. Porque ya Jesús en la cruz ya hizo todo por mí. Y mucho más, después me viví de algo más todavía. Que esa salvación ya estaba preparada y determinada y realizada por fe allá en los cielos, antes de que los cielos fueran creados y la tierra fuese creada. Porque Dios es un Dios así. Cuando Él viene es que sus obras la anticipan. Su obra delante de Él, su obra delante de Él. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Eso es lo que hay que decirle a la iglesia. Por eso somos iglesia. Para decirle a la hija de Sión. Para decirle a los que ya están aquí y los que van a estar. Los que van a ser añadidos. Porque el Señor ya conoce el corazón. Por eso, qué privilegio que tenemos de parte de Dios. Qué privilegio. ¿Cómo nos vamos a quedar del otro lado de las puertas? Es suicida eso. No tengo tiempo, no es mi edad, no es conforme si yo puedo. Aquellos que se quedan de este lado de la puerta se quedan sin la bendición. Entonces, ¿por qué pasamos las puertas? ¿Por qué barremos camino al pueblo? ¿Por qué allanamos la senda? ¿Por qué quitamos las piedras? ¿Por qué levantamos pendón? Y porque tenemos el gran privilegio de decir lo que dice Él. Porque Él pone palabra en nuestra boca y se torna una palabra dulce que suena bien. El dulce cantor de Lomas de Zamora. Somos la iglesia de Jesús. Somos la iglesia de Jesús. Para alentarnos unos a otros con esta palabra. No estamos para condenar. No estamos para juzgar al hermano. No estamos para recriminar, no estamos para aislarnos, no estamos para vivir en nuestro mundo sin importarnos las cosas de Dios. No, somos la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Entonces, lo que tenemos, damos. Y damos a la iglesia lo que somos como iglesia. Estamos para decir lo que dice Jesús. Y Jesús dice, mi iglesia es preciosa. Como la niña de mis ojos, la iglesia, paloma mía, amiga mía. Qué bien que trata el Señor a su iglesia. Qué bien que trata a Jesús a su iglesia. Nunca le dice,
No le digo nada. Nunca está pensando mal. Está interesado Jesús en su iglesia. Y por eso, porque somos amigos de Jesús, nos gozamos y menguamos nosotros para que Él sea enaltecido, engrandecido, porque Él sí tiene palabras de vida. ¿Y cómo comunica lo que Él siente? A través de nosotros, como amigos del esposo. Dios te ha puesto para ser amigo del esposo. Eso. Cuánto bien nos hace. Cuánto bien nos hace el Señor. Ahora, qué batalla espiritual que tenemos. Porque hay muchas cosas que tratan de bajar nuestro nivel, hacernos perder la visión de lo que somos, perder de vista la iglesia, no interesarnos si hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. No, eso hay que erradicarlo de nuestras vidas. Si somos, vivamos conforme a lo que somos. Si somos, es por la gracia de Dios lo que somos. Y vamos a trabajar conforme a la gracia de Dios. Ahora eso va a significar cambios en nuestra rutina, en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos están dispuestos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Estamos en la presencia de Dios. Él ya pensó en nosotros. Él ya pensó en nuestro presente, pero pensó muy bien de nuestro futuro. Ya su palabra salió. Ya se hizo oír su palabra hasta lo último en la tierra. ¡Qué bueno! Es conocer el corazón de Jesús. ¡Qué bueno! Que podemos expresar lo que Él dice. Hermano y hermana, Iglesia de Jesús. Tómate de Él. Aférrate a Él. Él es tu Salvador. Y estás para presentarlo como el Salvador de aquellos que te rodean, como iglesia y los que serán iglesia. Que tu fe sea tan grande, que tus ojos sean abiertos para ver la iglesia que Jesús vino a edificar, una iglesia preciosa, gloriosa, perfecta, poderosa. Relaciónate con el Hijo, sé conforme a su corazón. No salgas, no te aísles, no te ausentes. Lígate a Jesús, únete a Él, que nada te saque del camino, todo lo contrario. Serás uno de los que barren el camino al pueblo, porque estás dispuestos a entrar en lo nuevo de Dios. No vas a aceptar vacíos, hondonadas profundas. Vas a allanar el camino, la senda. No vas a pasar inadvertido
frente a aquellas piedras que tienen que ser removidas. Vas a usar de autoridad de Dios y vas a saber levantar pendón. Van a saber bajo qué cobertura estás, porque somos pueblo del Señor, para que los pueblos reciban esta palabra. Levanta tus manos al cielo. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu vida. Señor, buen pastor, he aquí tu pueblo. He lanzado palabra, he dicho lo que tú dices. He profetizado la palabra profética para este tiempo. Señor, esta palabra produzca cambios. Oh, haya renovación en el espíritu de la mente, para ver como tú ves, sentir como tú sientes. Ven, Señor, ven, 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 ven. Iglesia, he aquí tu Salvador. He aquí tu Salvador. Viene a ti con recompensa y delante de él su obra. Iglesia, es hora del avivamiento. Es hora, es tiempo de la unción. Es tiempo de la multiplicación. Levanta tus manos, iglesia. Hay un mensaje que proclamar. Y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad de toda cadena, de toda opresión. Hay libertad. Hay liberación de todo mal. Urrimara la baracanda namarakaya shiria. Oh, sí, 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 sí. Sí, Espíritu Santo, obra, 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 obra. Los oídos son abiertos para oír. Los corazones son ensanchados para recibir esta palabra. Urrama y aquí amakaya. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Urrimaya kaya shanda. Señor, que esta palabra ya comience a operar. Tu iglesia, Señor, lista para decir sí, Señor. Lo que tú quieras, eso será hecho. Lo que tú digas será dicho. Urramaya kaya shanda. Prepárate, 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 iglesia, prepárate. Pero con una actitud de fe, dispuesto a avanzar ya. En fe, entra en lo nuevo. Por fe, ahora, la obra ya está hecha. Ya hizo oír su palabra hasta el fin de la tierra. Urramaya kaya shanda. Sí, ha llegado la palabra a ti. Ha llegado la palabra. Basta ya de esos tiempos de incertidumbre, de duda, de incredulidad. Basta, ya el tiempo pasado. Algo nuevo Dios va a hacer contigo. Ya. Ahora, aquí, ahora, por fe, acéptalo que ya su obra ya está determinada para ti.
Urramaya Kaya Shanda. Ya no más soledad, ya no más angustia, ya no más reproche, ya no más egoísmo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre de tu yo. Fue crucificado en la cruz del Calvario. Ese orgullo ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Deja a un lado ya lo que tiene que ser quitado de ti. Urramaya Kaya. Sí, toda contaminación ahora. Estoy barriendo toda contaminación del camino. Estoy allanando la senda. Estoy quitando esas piedras. Estoy alzando pendón en el nombre de Jesús. Urramaye. Alaba. Alaba el nombre del Señor, alaba. Alaba nuevas lenguas, alaba. Urramaya Kaya Shandanara Kaya Shiria. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí. Oh, Cristo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente